José Antonio tiene la palabra. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en la hora de Chile. Habíamos pensado que tal vez se iban a sumar otros hispanohablantes de fuera del país, pero no tenemos mucha asistencia. Esta es una iniciativa de Héctor, el líder natural de Chilia Esperanto Asocio, el activista de muchos años que ha mantenido en Chile la llamita del Esperanto a través de diversas iniciativas, como esta, por ejemplo. Así es que con mi querido amigo Ricardo Bravo decidimos tocar algunos pocos temas que nos parecen relevantes en respuesta a la solicitud de Héctor, que se refiere a errores frecuentes que cometemos los hispanohablantes cuando estamos aprendiendo Esperanto. Porque en realidad, a pesar de lo que se dice de manera un poco irresponsable en la propaganda, en nuestra propia propaganda, el Esperanto en realidad no es fácil, es bastante difícil, tiene al menos algunos aspectos que son complejos para entenderlos y para usarlos adecuadamente. Por ejemplo, para nosotros, eh, que si bien hablamos una lengua neolatina y por lo tanto gran parte del vocabulario lo conocemos bien o podemos identificar más o menos su significado, a raíz de eso mismo también cometemos errores, como les voy a mostrar en un momento más. Esa tontera de que el Esperanto tiene 16 reglas, les pido por favor que no la repitan, es una estupidez. Eso, por supuesto, así Zamenhof destacó algunos aspectos en la UNUA libro, pero la gramática del Esperanto es harto más compleja que eso. ¿M? Bueno, dejo entonces con ustedes a mi querido amigo Ricardo Bravo, quien estudió lingüística, es un profesor de lengua castellana y materias afines, así es que él está en mucho mejor nivel que yo para referirse a estos temas. Dale, Ricardo. Ya, gracias, José Antonio. Eh, bueno, nos dividimos un poquito el trabajo. Yo me voy a referir a algunos aspectos que podríamos llamar fonológicos del Esperanto. Y aquí preparé un pequeño PowerPoint. La idea es que también ustedes vayan interviniendo si fuese necesario. No tiene por qué ser al final de la intervención. Entonces, primero, disculpe, voy a apagar la cámara porque me molesta un poco el verme. Ya, entonces, primero quería recordar lo que podríamos llamar el sistema vocálico del Esperanto, ¿cierto? Es un sistema bien sencillo porque es parecido digamos, para nosotros como hispanohablantes, porque es parecido al nuestro, ¿cierto? El Esperanto tiene 5 vocales eh, claras, podríamos decir, semejantes a las del italiano o el griego moderno, que son las mismas nuestras, ¿cierto? A, E, I, O, U. Entonces, cada sílaba cada vocal, perdón, marca la presencia de una sílaba. Entonces, es bien sencillo el conteo silábico, por así decirlo, en Esperanto. Basta con ver cuántas vocales tenemos. Y recordemos además que en Esperanto todas las palabras son paroxítonas o graves, ¿cierto? En Esperanto paroxitonai, lo que le da una simplicidad bastante grande al tema de recordar cómo pronunciamos cada palabra. Pero además de estas vocales, bueno, una vocal recordemos que es una letra, por así decirlo, un fonema, que pronunciamos sin que haya interferencia en el paso del aire o que haya como contacto entre la lengua, los dientes, el paladar, todo el aparato fonatorio, ¿cierto? Simplemente el aire pasa de alguna manera y se regula por la apertura mayor o menor de la boca. Pero tenemos además dos semivocales, que son las letras IO y UO. Significa que no forman diptongo,
¿ya? Por eso se llama semivocales. Son vocales en el sentido de la forma en que se articulan. También por el paso del libre del aire, por así decirlo. Pero no forman una sílaba aparte. Entonces, ese es un primer problema que quería abordar, con un par de ejemplos, ¿cierto? Entonces, uno de los errores que cometemos los hispanohablantes es formar diptongos a la manera en que lo hacemos en castellano. Entonces, quería dar ahí dos casos simplemente. Por ejemplo, este término. Oye, De repente, disculpa, Ricardo, dime, dime. no se está viendo la presentación, tenéis que, o sea, se está viendo, pero la tenéis que, no sé si tú ya estás proyectando según tú alguno de tus Sí, diapositivos o no. sí, pues yo la estoy viendo. Sí. No, nosotros no, pues. A ver, ya, espérate, deja. Cierra un poquito, parece, y de Sí, ahí, porque, sí, voy a claro, dejar de compartir y voy a volver a abrir. Espérate, vamos a es hacerlo de nuevo. porque tú estás avanzando en el archivo que tienes de PowerPoint, pero tenés que abrir acá y ahí ir viendo, ¿ya? No, pues si lo compartí. Sí, pero después seguiste viendo, parece que seguiste avanzando en tu propio PowerPoint, no en el que está acá No, pero si así se hace, en... o sea, no sé, así es lo como lo hago regularmente en una clase. Es que a Dale, veces dale, a pasan estas ver. cosas. Espérate, Sí, espérate, voy a cerrarlo mejor. Ley de Murphy. Claro, pero ¿por qué no me dicen antes, po? no, pues que... Me avisas como, ya, espérate, voy a No, pero volver a, está bien. Si está, sistema vocálico está súper bien. Las vocales definen las ya, sílabas. espérate, voy a volver Súper. a abrirlo. En realidad, claro, también lo podríamos ver así oralmente nomás, pero es como para apoyar con algunos ejemplos. Sí, pues. No, es mejor, es Ya, mejor. Porque ya, a ver, está, ahí de como nuevo voy a dijo, compartir. ya. A ver, No súper. sé, Ya. dígame si se está viendo. Sí. Sí, Usa el icono de ¿No? compartir, el de abajo. O sea, de ampliar a presentación. ¿Cachai? Al lado de Sí, 50%. ¿dónde está la pantalla? a ver, Ahí. dice que estoy Al ladito de ahí. compartiendo. No, Sí, dice ya que estoy estáis compartiendo. compartiendo. Sí. No, sí, yo Ahora creo que avanzan las no hice diapositivas. nada erróneo, sí, es que a veces pasa esto. Claro, ya. Eh, espérate. Avanza, estamos viendo el primer diapositivo nomás, el título. Sí, sí, porque todavía no lo abro. Ahora sí. Ya, Ya, ¿se agrandó ahí? eso. Ya, Todavía no. ¿no? A ver, Todavía no. ahí no está toda pantalla. Dice Prikelka No, y esperando problema y... sí, dice eso, pero está, aparecen al lado todo el listado de Haz clic los pequeños iconitos. sobre la diapositiva de los lados, ahí sale más fácil. Ah, ok. A ver. Ya, no importa. Ya, vamos a Ya, Ahí verlo. sí, ahí. ahí Ya, sí. ahí está. Ya, que se ve más feo, pero no importa. Ya. Bueno, esas son las, lo que había mencionado, ¿cierto? Entonces aquí quería dar dos casos simplemente. Por ejemplo, ¿cómo pronunciaríamos esto nosotros como hispanohablantes? Democrático, ¿cierto? Parece ser como lo natural. Pero sin embargo, vemos que tiene que haber ahí dos sílabas porque hay una I y una O. Eso ya nos da un indicador, ¿cierto? Entonces ahí es democrativo. Ujú. ¿En qué caso sería democrático? Si en vez de la, la I latina tuviéramos la IO, ¿cierto? Mm, Ahí sí estaría correctamente leído, ¿cierto? Entonces, y acá lo mismo, una palabra no es muy usual, pero es para el ejemplo, ¿cierto? Laúd, liuto, liuto, no liuto, que sería en el caso de que tuviese esa escritura, ¿cierto? Ahí sería liuto. Esa es una primera cosa, no es más que eso, pero es un error, creo yo, que es bien habitual, porque estamos acostumbrados a diptongar tal como ocurre en nuestro idioma. Otra cosa es que quería referirme a algunos fonemas que no son propios de nuestro idioma y por lo tanto presentan problemas. Los tendemos a pronunciar mal o a reemplazar por fonemas de nuestro idioma, ¿cierto? Entonces aquí puse algunos, no sé si a ustedes les viene a la mente algún otro, lo pueden decir. Y acá el problema no es solamente
como estético, ¿cierto? Como de pronunciar mal, sino que además pueden de esto devenir diferencias semánticas, diferencias de significado. Entonces aquí puse algunos pares de sonidos, tríos o alguna letra solita. Ya, por ejemplo, la C nuestra, ¿cierto? Que en esperanto suena como TS. Por ejemplo, pizzo, pazzo, pezzo, y no peso, ¿cierto? Tampoco es KS, tampoco es una X, ¿cierto? No es paxo, sino pazzo, paz. Eso hay que recordarlo, ¿cierto? Que es una TS. Ya. Después tenemos nuestra che, que en esperanto es esta C con el sombrerito, y un sonido que es propio del inglés y de otros idiomas, que sería yo. Y ahí también podría haber de repente alguna confusión respecto de cómo se pronuncia. Luego tenemos este trío, lo puse en este orden porque es una especie de secuencia, ¿cierto? De continuo. Está la semivocal yo, de la que ya hablamos. Luego está esta J con sombrerito, que es un poquito más marcada. No es algo súper fuerte, pero por ejemplo, no sé, jueves, ¿cierto? Que es, lo voy a anotar aquí con H nomás, no tengo las letras esperantas. Yaudo, ¿cierto? No es yaudo, yaudo. Ahí también es con U con sombrerito. La voy a poner aquí como W solo para representarlo. Yaudo, ¿cierto? Y después tenemos esta que da más problemas, porque esto ya es muy, muy ajeno a nuestro idioma. Una manera es como apoyar esta J con signo diacrítico en una D. Entonces, como yaudo, yaudo. Y tenemos palabras como, por ejemplo, jardín, ¿cierto? Que no sería entonces ni yardeno, ni yardeno, sería yardeno, yardeno. Pero tampoco es una yo, no es yardeno, ¿cierto? Es yardeno. Después tenemos la H, que es como en inglés, o en alemán, que es una aspiración nomás, ¿cierto? Por ejemplo, me viene a la mente perro, no sería ni hundo ni jundo, sino jundo, jundo. Me corrigen si estoy pronunciando mal también, pero la idea es que sea solo una aspiración, ¿cierto? Ya, luego esta que es importantísima, la distinción bo-vo. Recordemos que lo que nosotros llamamos B o B larga, en esperanto es bilabial. Bilabial porque se pronuncia con ambos labios, generando una especie de pequeña explosión, ¿cierto? La podríamos asimilar a la P, mientras que la V es labio dental, ¿cierto? V, con un pequeño zumbido, semejante a la F. Y de aquí vienen diferencias importantes de significado. O sea, por ejemplo, no tiene nada que ver penny, bendecir, con, por ejemplo, veni, que es venir, y así. La otra que quería mencionar es la R esperanta, que es siempre suave, incluso a comienzo de palabra. Por ejemplo, rivero, y ahí tenemos la V, no es rivero tampoco, es rivero. Y la Z, que se pronuncia con una especie de zumbido. También ahí es importante por las diferencias de significado. Por ejemplo, si tengo estos dos términos, tono, sonido, ¿cierto? Zono, que sería zona o cinturón, de acuerdo al contexto. ¿Ya? Eso respecto de algunas letras. No sé si quieren agregar aquí algo, no sé, lo que sea. Si les viene a la mente Sí, otro. Dime. no, Ricardo, lo que dijiste, quería reforzar, es súper importante esto que presentaste tan bien. Por ejemplo, respecto de diferencias muy importantes entre decir censo y censo. ¿M? Ah, claro. Son, claro, para reforzar Bien. eso que tú señalaste, censo y censo. Esa Recuérdanos cuestión el ahí, significado de las dos palabras. Siempre es bueno como decirlo. claro, si es que me acuerdo. Héctor, Censo, el Claro, siguiente, ¿cuál es censo, la diferencia de sentido? claro, censo es sentido en el sentido de los cinco sentidos, que en realidad son muchos más, pero, y Claro. censo
o al revés, ya se me olvidó. No, no, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, Claro, y censo con C, o sea, con la TS, es el sentido que tiene una palabra, ¿ah? ¿Cuál es el significado en realidad? exacto, ¿Cómo debe entenderse una palabra? ¿Ah? Eh, exacto. Sí, buen ejemplo. Claro, así que ahí, por lo que es para reforzar lo que tú dijiste, que pronunciar Ajá, bien estas letras y distinguirlas y aprender a distinguirlas es extremadamente importante para los que somos hispanohablantes. ¿M? súper. Es equivalente a tu ejemplo de Beni y Beni. ¿Ah? Así Ujú, de eso, gracias. claro, no, no, gracias a ti. La Ya, otra que yo siempre tengo cuando se enseña es la H simple, digamos, sin sombrero, y la H con sombrero. También a veces genera ah, problemas para los hispanohablantes. podríamos Entre, agregarlo acá. entre Claro, joro y joro. claro, joro, claro, hora y coro, Exacto. claro. Son menos usuales, sí, las confusiones, pero obviamente también es relevante. Sí. Claro, Ahora, en porque el la aspecto H con, fonológico no es complicado para nosotros, po, porque la J es un sonido en nuestro idioma. Sí. claro, el problema, como dijo, como dijo Ricardo, es que la H aspirada no la tenemos en español. Entonces, y no solo nosotros, los franceses igual siempre se olvidan. Y entonces dicen Ujú, hundo ahí en la palabra que puso Ricardo. Y ujú, hay que acostumbrarse a pronunciarla. Yo creo que eso ahora sí, Ricardo, probablemente como el estudio del inglés está tan difundido, la gente, al menos unas nociones básicas, ha tenido que aprender. Probablemente ya sabe que esa H es como la del inglés, o sea, que para acordarse hay que decirle que es como la del inglés. Siempre se pronuncia, nunca es muda. claro, exacto. Ya, prosigo, me quedan dos o tres puntos nomás. Eh, aquí yo puse esto porque estaba insertando los símbolos, entonces puse por error ahí una yo en vez de una yo. Ya, el problema con la epéntesis. La epéntesis es un fenómeno que consiste en agregar un sonido que en este caso generalmente con una especie de apoyo y que proviene de que nosotros no tenemos estos sonidos iniciales en estas combinaciones. Quizá a usted se le ocurra otro caso, pero es principalmente con la S antes de una consonante en posición inicial en el esperanto y con esta R suave a comienzo de palabra. Entonces aquí solo quería enfatizar que no se debe pronunciar en ningún caso una E. Entonces tenemos, por ejemplo, sí, ¿cierto? No, etsi, sporto, no esporto. O bien, roso, reto. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que como que la clave es dar un golpe fuerte de voz al comienzo para evitarnos esa E que inconscientemente tendemos a poner como apoyo. Eh, Creo que son los únicos casos en que se me ocurre que hacemos bastante eso. Y otro tema es el error que cometemos a veces al traducir algunas cosas en forma literal. Te robé el ejemplo, José Antonio, que me habían mencionado, Ya. que es un ejemplo real, no vamos a decirle al autor del dicho, pero es en el fondo para comentar el tema. Aquí tenemos una expresión a la izquierda, ¿cierto? Que sería la traducción literal de algo castellano o chileno, ¿cierto? Que era Millán paró los pritivos. Ya vamos a hablar, ¿cierto? Ya hablaremos de eso. Pero ese ya en esperanto no tendría mucho sentido, porque de hecho sonaría contradictorio. Entonces hay que recordar que siempre debemos traducir nuestras expresiones en forma lógica y buscar alguna especie de paráfrasis. Por ejemplo, aquí podríamos en vez de decir ni yam, ¿cierto? Ni Baldau paró los pritillos, ni Iam, o sea, en alguna ocasión, alguna vez, en Iu ocaso, o lo que sea, ¿cierto? El resto está bien, porque se trata de un futuro. Pero eso, hay que tener cuidado, especialmente si estamos hablando con personas que no son hispanohablantes o que no son chilenos. Entonces, claro, en nuestro círculo no va a haber problema porque igual van a entender lo que queremos decir, pero
no es esperanto correcto y además nos va a suscitar un problema en algún instante en que quizás debamos comunicarnos con alguien que no habla castellano. Y lo último, no es probablemente un error, era solo para dar una orientación sobre el uso de da y de, ¿cierto? El da, tanto, o sea, tanto el da como el de se usan en formaciones referidas a cantidades, pero tiene una pequeña diferencia de énfasis. Eso es lo que quería aquí señalar. Aquí tenemos entonces dos expresiones muy semejantes. Miloi da homoi y miloi de homoi. Cuando usamos el da, podríamos decir que el énfasis, perdón, aquí lo puse todo en mayúscula. El énfasis está en la cantidad, ¿cierto? Si digo miloi da homoi, en el fondo estoy apuntando a que son miles y podría reemplazar ese miloi por otros indicadores de cantidad, centoi, aquí puse decoi, milionoi, lo que sea. Mientras que si yo digo miloi de homoi, estoy apuntando a qué es lo que constituye esa cantidad, no a la cantidad misma, sino de qué está hecho, ¿cierto? Entonces, si digo miloi de homoi, podría intercambiar ese homoi por también lo que sea, birdoi, bestoi, mebloi, pilcoi, lo que me venga a la mente. Entonces, como es algo a tener en cuenta. Las dos expresiones, por supuesto, en sentido amplio, representan la misma realidad, pero hay una diferencia ahí de acento que es relevante, ¿cierto? Y que es una de las riquezas que tiene el esperanto, que nos permite hacer matices que de repente el castellano no tiene. Eso es todo lo que tenía preparado, así que no sé si quieren apuntar alguna cosa, y si no, le doy la palabra ahí a José Antonio. Súper, excelente, Ricardo. Súper, muy bien. eh, Enfatizaste, a mi entender, puntos que yo efectivamente he visto muchas veces, errores que se cometen, y no solo por hispanohablantes, ¿ah? Esa distinción entre de, da y de es un problema que lo veo a menudo, incluso en personas que son hablantes expertos de la lengua, y no solo que son nativos de español, también de otras lenguas. Así que súper bien. Bueno, siguiendo, yo también tenía una pequeña presentación, siguiendo con y aprovechándome de lo que dijo Ricardo, voy a seguir en la misma línea de él para que haya como una especie de continuidad. Espérense, a ver, compartir pantalla, aquí está. Vamos a ver si yo puedo, a ver si yo puedo, ¿ahí la ven entera? Sí, 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 se ve ya. perfecto. Ya, aquí voy a poner otros ejemplos de una cuestión muy importante que él destacó y que es que tenemos a toda costa que evitar, que son las traducciones literales, traducciones palabra por palabra. O sea, en algunos, que es simplemente, y que es muy frecuente, cualquier persona que aprende otro idioma, y eso está descrito por los que son expertos en esto, en lingüística aplicada al campo del aprendizaje de lenguas, que cualquier persona que aprende un idioma en un primer momento incorpora elementos de la lengua objeto, objetivo de la que quiere aprender, pero usa una estructura de la lengua que ya tiene. Y eso es muy frecuente. Pero hay que irlo superando porque es un error, digamos. ¿M? Por ejemplo, la primera frase la vi una vez en un documento oficial de Chespa. ¿Ah? La persona evidentemente quiso decir según sea el caso, ¿cierto? Porque ahí uno puede traducir palabra por palabra, pero eso en esperanto no tiene sentido. Lau estu la caso. Eso no tiene sentido. Eh, entonces, ahí podemos... y puse este signo porque en lingüística cuando se pone un asterisco delante significa que eso es incorrecto o que es imposible, que no está bien. ¿Ah? Ya. Otro error frecuente es el siguiente. Minet sia seli venos. No sé si vendrá, ¿cierto? Ahí hay una traducción también literal, pero el José problema aquí es Antonio, que no sé estos. ¿Ah? pongamos lo correcto también, cosa que la claridad sea total. A ver, ayúdenme, pues, cómo podríamos traducir según sea el caso?
podríamos traducirlo así como, por ejemplo, Quizás sin tío, el estu, simplemente laula caso claro, o o podríamos lau. decir, depende, depende del acaso, o depende de la situación. Claro, o sea, Ah, por ya, ya. ejemplo, podríamos nosotros imaginarnos, mira, haremos el picnic en el bosque o bajo techo, según sea el caso, si llueve o no llueve. ¿Ah? Mm, Entonces uno podría decir, depende, chu pluvo sauné. ¿Mm? O aula, au ocase. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya, la siguiente entonces, Minestias celibenos. Esa frase está incorrecta, acuérdense, por el asterisco que tiene adelante. ¿Cuál es el error aquí? El error es que estamos usando, en lugar de la partícula chu, que es la partícula interrogativa que se usa en toda ocasión en que no hay certeza, eh, en que no se sabe, entonces, minestias chu libenos, no sé si vendrá. ¿M? Este error es sumamente frecuente porque sé significa sí, ¿ah? Pero se usa, tiene un uso más limitado en Esperanto. ¿Ah? Por ejemplo, se mi havos monon, mi voyagos. Si es que tendré dinero, viajaré. ¿Ah? Y también uno podría decir Ĉu mi vojaĝos nur se mi havos monon? ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. Viajaré solamente si es que tengo dinero. O sea, ese sí, tengan cuidado con ese. Aquí entonces la correcta es minestias chu livenos. Y otro error sumamente frecuente, que también alguien podría pensar que esta frase significa no sé lo que es eso, no sé qué es eso. Minestias ¿qué estás, tío? Pero eso es un error, es una frase mm, horrible en Esperanto. ¿Ah? Eh, en Esperanto tendríamos que decir, minestias, kio estas, tío. ¿Ah? Tenemos que usar los pronombres relativos en Esperanto, la famosa tabla esa. ¿Ah? También, por ejemplo, para decir, también en español usamos este que, como, hay que distinguir entonces entre qué conjunción, en este caso es, por ejemplo, mi pensas que li venos, pienso que él vendrá, que, ahí se usa este que, KE, porque es la conjunción, pienso que él vendrá, mi pensas que li venos, ahí está usada correctamente, pero en este caso es un error garrafal. También, por ejemplo, porque como en español usamos el que como tanto como conjunción como pronombre relativo, también lo usamos incluso para personas. ¿Ah? Entonces, el hombre que está allá, ¿ah? No podríamos decir en Esperanto la homo que estas tie, absurdo. ujú, Nosotros podríamos decir la homo kiu staras tie, ¿ah? El hombre que está parado allá o que está allá, ¿ah? Kiu estas tie, pero es kiu. ¿Ah? Entonces, ojo que el que se puede traducir por qué, cae, pero si es que es solamente en el caso de cuando se usa como conjunción. Si se usa como pronombre relativo para cosas, se usa kio. Si se usa como pronombre relativo para personas, se usa kiu. ¿Ah? La homo kiu staras tie. ¿Ok? Ya. Entonces ahí, ujú. si se fijan, con Ricardo nos articulamos perfectamente entre el tema que él dejó enunciado. Yo aquí agrego unos pocos ejemplos. Él habló de ese, dice que me robó el ejemplo porque lo habíamos conversado. Efectivamente, aquí recorté de un compañero esperantista de alto nivel, que maneja muy bien la lengua, y sin embargo, lo quería mostrar como un ejemplo de que incluso personas que se manejan muy bien, que llevan años hablando esperanto y que tienen un excelente nivel, de repente la lengua materna nos traiciona, y nos hace reproducir estructuras de nuestra propia lengua en Esperanto. Él hace aquí, da una buena noticia, que visitó la sede de una fundación, bla, 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 una cosa bien importante, y como el asunto es tan valioso para la comunidad esperantista, en este caso de España, él anuncia, mi jam racontos pli, ¿ah? O sea, ya les contaré más, que eso suena lógico en Esperanto, ¿cierto? Ya les contaré más, pero en Esperanto eso no tiene sentido, porque aquí aproveché
que está disponible libremente en Internet, el PIF, o sea, el Gran Diccionario de Esperanto. Aquí les muestro que la palabra yam, que está ahí destacada en rojo, que él la usó aquí, pero usándola como la usamos en español, él en realidad, este caso que él usa no corresponde a ninguno de los sentidos que la palabra yam, los significados que la palabra yam tiene en esperanto. ¿Ah? Yam se usa para decir de nun, sem plua atendo, o sea, sem plie, ya, hazlo ya. ¿Ah? Por ejemplo, yam estas tempo iri dormi, ya es el momento de irnos a dormir. También se usa en esperanto en el sentido de inmediatamente después de un momento específico. ¿Ah? Inmediatamente desde ese momento. Por ejemplo, post unu horo la museo estos jam fermita. Después de una hora el museo ya estará cerrado, así que tenemos que correr si queremos visitar algo. También en este mismo sentido, por ejemplo, esta frase, jam de tritagoi mine fermis la oculoin, o sea, ya de 3 días que no he cerrado los ojos, que no he podido dormir. ¿Kiel longe vi estas jam esperantisto? ¿Desde hace cuánto tiempo eres esperantista? Ahí uno podría incluso cambiar el orden y decir, kiom longe vi jam estas esperantisto. La palabra jam la podríamos incluso mover un poquito y no cambiaría el sentido. Y jam dek jaroin li loĝas tie ĉi. Ya, él vive aquí ya 10 años. Él vive aquí ya 10 años. Ahí entonces está el segundo sentido de jam en Esperanto. El tercer sentido es antes del momento en el que estamos hablando, antaŭ la pri parolata momento. Entonces, ĉu vi jam trovis vian horloĝon? ¿Encontraste tu reloj? Li jam kelkfoje demandis pri vi. Él ya preguntó por ti algunas veces. Mi jam diris tion al vi. Ya te lo dije. Kiam vi iras tien, cuando tú vas, mi jam de longe revenis. Yo ya hace rato que volví. Eso es algo que se dice con frecuencia. Cuando tú vas, yo ya vengo de vuelta, pero la adapté un poquito aquí. Y finalmente se usa en el sentido más clásico y más fácil de entender, que es cuando algo ocurre antes de lo esperado. Pli frue ol oni atendas au attendis. La verco estás jam preta, la obra está ya lista. Li credas successi kaj jam ridetas. Él cree que va a ganar y ya sonríe. O sea, así que en ninguno de esos casos cabe la frase de mi amigo aquí, porque Jam es o algo que va a ocurrir inmediatamente o que ocurrió ya antes, o que ocurrió antes, ya sea antes de lo esperado o cuando ya estamos hablando de algo que ya ocurrió. Se fijan, ahí estoy usando ya en español en el sentido que habitualmente lo entendemos. Pero aquí mi amigo, que como insisto, lo respeto muchísimo, su nivel es excelente, y sin embargo, tenemos, por lo tanto, lo que dijo Ricardo, tenemos que estar siempre atentos a cuál es el sentido lógico de lo que estamos diciendo, y no simplemente reemplazar palabras a una frase que ya tenemos concebida en nuestro cerebro en español. Por ejemplo, ya no te quiero, que es una cuestión frecuente que le podemos decir a alguien. No, no creo que tan frecuente, pero dolorosa o triste. En Esperanto hay que traducirlo eso, mi ne plu amas vin. Porque si traducir mi jam ne amas vin, no tiene sentido. No tiene sentido, hay que traducirlo por ne plu. Ahí aproveché el jam ne. Otro tema con el que cometemos errores frecuentes es lo que se llaman los falsos amigos, la falsa amicoi. Como comenté al principio, nosotros en Esperanto, o sea, los hispanohablantes tenemos una enorme ventaja con respecto, por ejemplo, a los asiáticos, a las personas que son hablantes de japonés, chino, etcétera, que aprenden Esperanto, que ellos tienen que aprender todas las palabras, todo el léxico de cero, excepto unas muy pocas palabras internacionales que pudieran haberse incorporado en sus respectivas lenguas. Para nosotros la cuestión es facilísima porque una gran proporción del léxico ya lo tenemos a partir de que tenemos la suerte de hablar una lengua neolatina. Pero aún así tenemos el problema de que hay palabras que
en esperanto tienen un sentido más restringido o distinto. Por ejemplo, rostro, no es rostro, no es cara, es trompa. ¿M? La trompa del elefante, la rostro de la elefanto. ¿Ah? Y entonces aquí puse una lista más o menos larga de falsos amigos, a lo mejor da un poco de lata revisarlo. Por ejemplo, adulto, no es una persona ya que maduró, o que está en una etapa de la vida en que, sino que adulto es el adulterio. ¿Mm? Afero, no sé, ¿a qué se parece afero? No es una affair, pensando de nuevo en adulterio, no es una affair. Afero es cosa, como ustedes saben, asunto. Actio no es acción en el sentido del resultado Hago. de actuar, sino que actio es acción, pero en el sentido de instrumento financiero. ¿M? Ano, ano no es ano, Héctor, a propósito de tu cuadro gastroentérico, eh, sino que es una palabra formada del sufijo an, o sea, miembro, ano. Atendi no es José Antonio, La, disculpa, atender, y podríamos dar el aclara, término correcto. sí, anuso, el término anuso es ano, Y en en los otros español, casos, ano, el miembro hoyo, en los que ya de, pasaste, miembro perdón, de. Ah, no, ah, hay que aclarar que es miembro de algo, de alguna asociación. claro, ano es miembro de algo y Ya, anuso es hoyo, lo que nosotros decimos, claro. Perdona, Ricardo, tú me decías que diéramos las palabras correctas arriba de cada una. o sea, ¿cuál es la palabra correcta en esperanto para adultos, por ejemplo? Claro, para la persona que es un adulto ya, es adolto, con O, adolto. Después le voy a mostrar más adelantito. Para Y decir, plena yulo, plen cresculo claro, también está. plena Yulo, es excelente, excelente. Ahí Ricardo nos mostró también un tema que igual es importante, que es esto de, o uno arma palabras empleando elementos del Esperanto, elementos léxicos, y hace esto de la Wortfarado, o simplemente importa palabras. Y ahí hay un problema, porque al importar la palabra adulto, hubo que cambiarla a adulto. Pero Ricardo muy bien dio un ejemplo de cómo uno puede construir una palabra en función de los elementos que el propio Esperanto entrega y que en realidad deberíamos hacer un empeño de usarlo más. Según hay una corriente dentro del Esperanto que insiste en que nosotros deberíamos sacarle el máximo provecho a esos elementos preexistentes. Entonces él dijo, plen adjulo, o sea, adjo es edad, ulo es individuo, persona, y completa. Plena yulo es una persona que ya completó la edad, es decir, que terminó, se supone, su fase de crecimiento, de ser guagua, niño, adolescente, joven, y ahora ya es un adulto propiamente tal, es decir, en el sentido de que ya completó ese desarrollo. Actio, la palabra acción, que como ya dije, esta palabra en realidad significa solamente el sentido bancario de la acción, las acciones de una empresa. Acción podríamos traducirla como hago, ¿cierto? Del verbo agi, actuar, acción. Atendi entonces no es atender a alguien, por ejemplo, sino que es esperar. Valo no es, no me acuerdo por qué la puse aquí. Valo es baile, ¿eh? No es balón. Claro, la puse por balón, por pilco. En esperanto, eh, palo significa baile. Y si queremos decir balón, tenemos que decir pilco. ¿M? Aunque desgraciadamente en esto mismo que señalábamos recién, por ejemplo, para decir el deporte fútbol, la palabra verdadera en esperanto tendría que ser pied pilco, pied pilco, que es una forma calcada a la del inglés fútbol, foot, pie, y ball es pelota, ¿cierto? Entonces, pied pilco. Pero por la tremenda influencia del inglés que metió la palabra fútbol
en todas las lenguas. Por ejemplo, en español existía balón-pie, pero ya nadie usa, excepto los comentadores radiales, que para variar un poco y no ser tan tedioso, de repente usan balón-pie, pero el resto de la gente decimos fútbol simplemente. O sea, importamos la palabra, y lo mismo ocurrió en Esperanto. Hay gente mucha gente que dice fútbalo, y entonces ahí hay un problema, porque balo en realidad significa baile. ¿Ah? Bueno, la palabra celo no es celo en el sentido de desconfianza hacia la pareja o el otro sentido que también tiene celo, que es esto de Zorgo. esfuerzo. ¿Ah? Zorgo también Sorry. puede ser. Claro, zorgo, sí, sí. Celo en esperanto significa simplemente objetivo. ¿Ah? Y así, oye, pero me parece que la lista que hice es demasiado larga en realidad, ¿o no? A lo mejor mejor la dejo hasta Comenta aquí y dos o tres, volvemos. po. Ya, Te faltó una muy voy a comentar. importante, José Antonio. ¿Cuál? ¿Cuál? Pizzo. El- Ah, sí. Pizzo, que se escribe Pico, significa pizza y no significa, porque en pico en esperanto, la palabra española pico se dice bleco, que es la de los pájaros. Mal pensado, Héctor, No, yo estaba pensando en eso. beco. No bleco. Eh, Beco. Beco es pico. Bleco es graznido. Es que tiene que ver con pájaro Ah, también, ya. po. Beco, sí. Ya. Por ¿Y ejemplo, cara de ya a putito qué seguir. sería en esperanto? ¿Cuál? Cara de putito. Cara de putita. Sería querido diputado. Claro. Oye, siguiendo la línea así, media de morbo de Héctor, la palabra falo, que la tengo ahí en la primera columna, casi al final, falo, significa caída en esperanto. ¿Ah? No es falo. Y la palabra culo, que está ahí al medio en la segunda columna, culo, no es poto, digamos. No es culo en español, sino que es mosquito. ¿Mm? Y así, para decir incluso, Ricardo, aquí en la tercera columna, más o menos al medio, tengo puto. ¿Ah? Puto no es alguien como alguno de nosotros aquí, digamos, sino que es Pozo. una fuente. ¿Ah? Pozo. Claro. Claro, Noria. claro, un pozo, claro. Sed, por ejemplo, no es tener sed. No es en el sentido de, sino que, porque sed en esperanto es soifo. Soifo, y ahí está lo que dijo Ricardo. Son dos vocales y uno tiene que distinguirlas. Soifo. No hay que diptongar como él dijo, misdiftondigo, dijo él. No hay que decir soifo, es soifo. Ya, y ahí hay varias, por ejemplo. Tablo no es una tabla, es mesa. Ya, pero después, si quieren, podemos volver a este listado. Y entonces aquí también, aparte de ese problema que son los falsos amigos, un poco relacionado con eso, están los que son los parónimos, es decir, palabras que son bastante parecidas entre sí, pero que no significan exactamente lo mismo. Entonces aquí le puse tres imágenes bien bonitas de las distintas ediciones en inglés, en español, en francés, de las famosas fábulas de Esopo. Pero ¿cómo se dirá eso en esperanto? Fabloi de Esopo au fabeloi de Esopo. Fabloy. Fabloi, claro, si ustedes se Porque fijan, fabelo es como cuento. exacto, fabelo es cuento, pero fablo, que uno podría decir que es una variante del cuento, pero si ustedes se fijan es más fiel a las formas en que se dice en inglés y en francés, po. Mm. Entonces ahí, por eso en esperanto esto es fabloi de Esopo. Lo Y mismo aquí pasa con, tenemos por ejemplo, etiquedo y etiqueto y así. claro, etiquedo, para decir etiqueta, es etiquedo, la cosita que se pega en algo. Y etiqueto sería una ética chiquitita, digamos. No, sería Y entonces, el protocolo. claro, exacto. Mm. Además de una cosa chiquitita, de una Ah, claro. ética, alguien tiene, pero eso es una palabra un poco, seguramente que no se usaría mucho, etiqueto en el sentido de una ética pequeña.
Paronimoi, entonces son estas palabras que son bastante parecidas, pero que significan cosas distintas y que nos dan altos dolores de cabeza. Ya había salido adulto, adulto, ya supongo que lo tienen claro. Accento y accento. En español ambas es acento, pero para decir, por ejemplo, que nosotros hablamos esperanto con un acento español, decimos accento. ¿M? Accento. Y el otro accento se refiere a en qué parte, digamos, se carga la voz al pronunciar una palabra, por ejemplo. Este es un problema que no existe solo en Esperanto, existe también en inglés. Pero aquí en Esperanto se hizo un esfuerzo al menos de distinguir. ¿Ah? Deserto es aquella zona donde no hay vida muy seca y deserto es postre. ¿M? Esto es un parónimo muy frecuente también y que a mí me da lata, lo encuentro bien complejo. Humoro y humuro. Humoro es humor en el sentido de fluido, ¿ah? Los famosos humores vitales, la teoría de los humores de Galeno. Y en cambio, humuro es humor, pero en el sentido de algo cómico, algo divertido, ¿ah? Algo que mueve a risa o a sorna, etcétera, a todo eso, ese campo tan amplio y tan importante del humor. ¿M? Como incluso como categoría estética, ¿m? Donde está lo cómico y eso. Esto es más como técnico. Germana, alemán, y germana es germánico, pero en el sentido de las lenguas germánicas. Por ejemplo, la Germana Lingvoi no solo son el alemán, sino que también el holandés, Dutch, Nederlanda en Esperanto, la dana, el danés, la sveda, el sueco, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Germana y germana. Entonces uno podría referirse, por ejemplo, a la Germana y Triboi, que es en la prehistoria, y digamos, y también en la historia antigua, la Germana y Triboi, kiwi batalis contra la Roma Imperio, ¿ah? Las tribus germánicas que combatieron al imperio romano. Esta también es otro parónimo muy frecuente, o sea, que es motivo de error. Camero y camerao. Camero es cámara en el sentido de pieza, ¿m? Y camerao es cámara en el sentido de cámara fotográfica. El origen al final es el mismo, digamos, porque estas están etimológicamente relacionadas. La palabra que se llame cámara, una cámara fotográfica, es porque en el origen de esta tecnología tenían una cámara donde se producía este fenómeno de la luz que se imprimía en algo, pues, en un vidrio al principio, etcétera. Letero, litero. Letero es carta y litero es letra. ¿Ah? En francés es re complicado porque es lettre, ambos casos. ¿Ah? Magazeno, magazino. Magazeno es un gran almacén. Uno podría referirse a los malls, por ejemplo, ya ahora como magazeno. Y magazino es una magazine, una revista. Ofero es una ofrenda y oferto es una oferta. Esta es re complicada, pesi y pesi. Ya ni me acuerdo cuál es la distinción, pero una cosa es lo que uno pesa y lo otro es pesar un objeto. Con ¿Tú te ese acordáis, es como Ricardo? medir el peso. Claro, pesi sería mesuri. Mesuri la Claro, peson. claro. Y pesi es Imagínense, como tener un cierto peso. claro. Ujú. Stato y stato, ambas significan estado, pero stato es el estado que uno puede, el estado de alguna cosa, por ejemplo. La stato de Esperanto estas bedaurinda, ¿ah? Y la stato es el estado, en el sentido de la institución política y jurídica que un país tiene. Y igual esto, volumo y volumeno. Volumen, ambas significan volumen. ¿Ah? Y ahí está este problema que para nosotros como hispanohablantes, esta palabra ya la tenemos incorporado desde que aprendemos nuestra lengua materna. Pero aquí se hace esta distinción. Volumo es el volumen de algo, esta medida, espacial, digamos, y volumeno es el volumen de un libro, por ejemplo. Esta obra tiene 5 volúmenes, volumenoi. Crin volumenoi. Ya. Otro Amigo, tema. disculpa, es a la inversa. Ah, sí.
Sí. Ah, ya. Volumo Perdona, gracias. de libros, por ejemplo. Ah, claro. Sí. Ya, excelente, Y gracias. volumeno como Me había, intensidad o algo así. O tamaño. ya, ok, gracias. Otro problema, y esto es una cuestión mm, o sea, el tema del acusativo y de los verbos transitivos, cuáles son transitivos y no lo son, y cuáles son intransitivos, es un problema muy importante que igual, gente que habla muy bien Esperanto con frecuencia comete errores, digamos, porque en Esperanto no hay ninguna forma de distinguir qué verbo es transitivo y qué verbo es no transitivo. Simplemente hay que aprenderlos así. Y para poder usar adecuadamente el acusativo y poder usar estas palabras, estas partículas, estos sufijos que permiten o hacer transitivo un verbo intransitivo, un verbo no transitivo, o hacer intransitivo un verbo transitivo. ¿Ah? Por ejemplo, aborti, y los puse porque es un caso especial de falsos amigos en realidad. Aborti en Esperanto solamente tiene el sentido no transitivo. ¿M? No transitivo. En español, en cambio, la palabra abortar es transitiva y no transitivo, ¿cierto? Por ejemplo, esa mujer abortó a su hijo, pero también el proyecto abortó, o la iniciativa abortó, ¿se fijan? O sea, se usa en ambos, ya sea como transitivo o como no transitivo. En Esperanto solamente es no transitivo. ¿M? Entonces, por ejemplo, Esperanto kiel ideo abortis. El Esperanto como idea de lengua internacional, me refiero, no como una lengua de una comunidad hablante que ya está todo el mundo, etcétera, pero como una lengua internacional para uso de organismos y todo eso, abortó, digamos, o sea, no tiene ningún sentido insistir en esa cuestión. ¿M? Interesi, este es otro problema. El verbo interesar es en Esperanto siempre es transitivo y, perdón, volviendo atrás, por ejemplo, para decir que una mujer abortó a su hijo, ahí hay que ponerle el sufijo ig, que es este sufijo que transforma un verbo no transitivo en transitivo. Entonces, tiu virino abortigis sian filon. ¿Ah? Ya, y el verbo interesi, entonces, siempre es transitivo en Esperanto. Entonces, aquí es muy frecuente que los hablantes de español cometan un error aquí, porque dicen, me interesa el Esperanto, ¿ah? Pero en realidad es Esperanto interesas min. Si ustedes se fijan en realidad en Esperanto también, en español también tiene este sentido, y por eso decimos me, ¿ah? Que es pero también podríamos decir, o sea, el me es uno de los pocos ejemplos que quedan de una forma acusativa en español, ¿cierto? Me interesa el esperanto. Entonces, en el fondo es la misma estructura que la frase en esperanto propiamente tal. Esperanto interesas min. Pero lo importante es que entiendan que aquí, como siempre es un verbo transitivo, es el objeto que causa interés. Para que lo entiendan bien, entonces uno podría traducir interesi como causar interés. ¿M? El esperanto causa interés en mí. O ese libro me interesa. Tiu libro interesas min. O, o tiu libro ne estas interesa. ¿M? O sea, no tiene capacidad de interesar. Tiu libro ne estas interesa. Culpi no es simplemente culpar, ¿ah? Sino que es ser culpable. Mi culpas. ¿M? Soy culpable. Aunque se parezca al español, no podemos traducirlo directamente como culpar. ¿M? ¿Cómo sería culpar en el sentido que lo usamos en español? Utilizando entonces el sufijo ig, que transitiviza un verbo. Entonces, culpigi, mi culpigas vin. Te culpo a ti de lo que pasó. Kiu culpigas, au kiu culpas, pro la mal suceso de Esperanto. ¿Mm?
¿quién es culpable por el fracaso del Esperanto? Bueno, liberi no es liberar, sino que es ser libre o estar libre. No significa liberar. Entonces, ojo con traducir directamente. Naski no es nacer, es parir. ¿Ah? La virino naskis sian filon. La mujer parió a su hijo. Y entonces uno dice, por ejemplo, mi naskigis en la Yaro ta 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 ta. Nací en tal año, pero si ustedes se fijan ahí estamos obligados a usar el sufijo ig. Y acuérdense de pronunciarlo como Ricardo nos enseñó muy bien, ig, minaskigis. ¿Mm? Y necesi no es necesitar, sino que ser necesario. ¿Mm? Ser necesario. Ya, así que ojo entonces con estos verbos que los podemos todos reconocer porque son etimológicamente muy cercanos a los que disponemos en español. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta cuál es el carácter, cuál es la transitividad que tienen en Esperanto, que es distinta a la del español. ¿Ok? José Otro Antonio, tema, ¿te puedo hacer una observación? dale, dale. Solo para añadir, pues, para necesitar el sentido como habitual, diríamos Besoni, ¿o no? Claro, claro, claro. Besón. Es una distinción bien importante. Parece que la tengo acá, parece, justamente. Ah, Mira, sí, gracias Ricardo. Precisamente, otra cuestión es que eso tenía que ver con tener en cuenta que hay una diferencia. Si bien el verbo tiene el mismo origen en español y en esperanto, pero en la evolución y de dónde la tomó el esperanto cambió la transitividad del verbo. Y lo que tiene importancia entonces para el término del acusativo y para si elegimos alguno de esos dos sufijos para... entonces, y otro tema tiene que ver también con esto, con que el Esperanto como una lengua construida tiende a separar significados, o sea, tiende a disminuir lo que se llaman los homónimos, o sea, esto de que de una palabra sea igual, pero que tenga distintos significados, aunque sean significados medio relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, el verbo escribir en Esperanto, la acción escribir, o sea, por ejemplo, escribir con el teclado o con un lápiz, es scribi. Mi scribis leteron, escribí una carta, pero escribí un libro, que no lo he hecho, pero me encantaría, mi verkis libron. Entonces, si ustedes se fijan ahí, el concepto de escribir en Esperanto está en realidad separado en dos palabras distintas. O sea, aquí bajamos un poco esto de los homónimos. Y esta distinción que me decía Ricardo, besoni, necesitar, y necesi, ser necesario. Esta cuestión es muy importante. Besoni, mi besonas aquon, necesito agua. Héctor bezonas la necesejon. ¿Chune? Yesia, Y en yesia. cambio, yes, kai necesi es ser necesario. Entonces, por ejemplo, necesas kelkai capabloi por pone lerni Esperanton. Necesas au necesas investi tempon por tauge lerni Esperanton, o estas necese. ¿Se fijan? Necesi es lo mismo que decir esti necesa o esti necese. o ni Eh, Besonas. claro, Pero habría que claro, cambiar el caso nomás. claro, claro, claro. Otro caso es esperar. En español tenemos solamente la palabra esperar, pero en realidad tenemos en Esperanto dos sentidos. Esperar en esto de esperar que pase algo, esperar que llegue la hora de la clase, por ejemplo, o esperar a fin de año para hacer tal cual cosa, para tomar vacaciones, es attendi. Y esperar en el sentido de tener esperanza es esperi. ¿Mm? O plato.
Son conceptos que están más o menos un poco relacionados semánticamente, pero son distintos. Un plato de lentejas es a la vez, puede ser el plato, el objeto físico que contiene las lentejas, o la preparación culinaria que se llama plato de lentejas. ¿Ah? Entonces, para esos dos sentidos en esperanto tenemos palabras distintas, telero, caiplado. ¿Mm? Ya, y entonces a eso le puse semantica alietzo. Va, y eso era todo lo que tenía preparado para ahora. Hay otros temas muy importantes que son los más complejos del esperanto a mi juicio, entre otros, por ejemplo, el acusativo, los distintos tipos de acusativo que se usan mal. Los hispanohablantes son muy malos para aprender el acusativo, o lo usan menos de lo que debe usarse, que es lo más frecuente, o en algunos casos exageran y lo usan más de lo necesario. Y es un problema eso también, y que suena mal. Y el otro tema difícil en Esperanto es el reflexivo, ¿ah? El sia, porque, por ejemplo, los hispanohablantes con mucha frecuencia cometen el error porque en español, nosotros, claro, normalmente la gente aprende que sia es su, ¿ah? Entonces, por ejemplo, la homo venis, o sea, la homo batis sian hundon. El hombre le pegó a su perro. Mal, mal. ¿Ah? Pero nosotros, como en español, la palabra su también la usamos para él o ella. Entonces, por ejemplo, su libro, de ella o de él. Muchas veces yo he visto que gente que habla español como lengua materna usa sia en lugar de lía o shia. ¿Ah? Pero yo creo que ese es un tema tan complicado que el del reflexivo, que mejor tendríamos que dejarlo para una segunda oportunidad, igual que el acusativo, porque hay que verlo con harto detalle. Así que eso, pues, Héctor, eso Tiene, armamos entre Ricardo y yo. muchas Oye, gracias. ¿puedo hacer una última cuestión? Dale, Dale, dale. dale. Muy corto, sobre algo que salió en lo que tú dijiste de Gulpi, que quería como hacer una observación, que hay algunas palabras que quizás surgieron como en la primera época del Esperanto, donde se trataba de usar la menor cantidad de raíces posible, pero que la verdad son inexactas y que como que se han asentado un poco en el idioma, pero es algo que se debería, o sea, no es que yo lo diga, ¿cierto? Sino que se debe debatir igual qué tan precisas son. Por ejemplo, culpigui, ¿cierto? Que habitualmente se traduce como culpar a alguien. Pero Sí, culpigui en rigor es hacer que alguien sea culpable. Por claro. ejemplo, fíjate, yo podría decir, y ahí yo siento que es mejor, por ejemplo, decir acusdi, aunque sea un neologismo, porque yo podría decir, la facto que vi acusas min, ne igas min culpa. El hecho de que tú me Ajá, acuses no me vuelve culpable. O claro, clarigi, tienes razón. o clarigi que se traduce habitualmente como explicar. Pero está también la alternativa expliqui, que es más precisa, porque, por ejemplo, el explicar no es aclarar necesariamente. El explicar es más bien un proceso que tiende como propósito a aclarar, pero que puede llegar a no ser exitoso. Por ejemplo, yo podría decir, mi expliquis la feron al li, sed mine nepovis clarigis Successis, mine claro, mine successis clarigis. successis. Yo Sí, le sí, expliqué, pero no se lo logré aclarar. A pesar de mi excelente. esfuerzo, no. Entonces, es un tema que igual hay que debatir, el tema de los convencionalismos en Esperanto. Tienes toda la razón. Sí, fíjate que es interesante. Yo he visto a alguien, un autor muy importante, que parece que es Yuko Lindstedt, que usa expliqui precisamente por lo que tú estás diciendo. Y él incorpora y no tiene problema en que lo acusen de ser un esperantista que simplemente incorpora neologismos sin parar, etcétera. No le importa porque utiliza exactamente un razonamiento parecido al tuyo y yo encuentro que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Accusi en lugar de culpighi, claro, porque culpighi podría ser, por ejemplo, incluso un criminal intenta hacer aparecer a otro como culpable. Po. ¿Ah? Entonces, ¿te fijas? Entonces podría
kulpigi iun alian per rusai manieroi, por usando algunas cuestiones así, algunas Estratagemas. trampas, algunas cosas. Claro, claro, claro. Súper, tienes toda la razón, Ricardo. Como siempre, Ricardo tiene una gran sensibilidad por estos temas, y mucho, mucho rigor, así que yo respeto siempre mucho su opinión en los temas lingüísticos. Y en otras cosas también, por supuesto. Ya, pues, Muy, muy, Héctor, yo creo muy, que hasta muy, aquí llegamos, muy- nos demoramos un poco más de una hora. No no, tuvimos estuvo mucha bien, audiencia, gracias, Ronald. lo justo y necesario, ¿ah? Por lo menos hubo. Yo, bueno, a pesar que hoy día es solamente feriado en Chile, tuvimos audiencia, lo que es bueno. Y es interesante también poder saber algunos detalles, algunas finezas del idioma y algunas dificultades también. Por ejemplo, el paroli kun o el paroli al, que es Mm, una traducción directa del español, paroli kun o paroli al. Ahí claro, bien hay un problemita. Ok, sí. muchas gracias. Paroli al, o sea, lo adecuado en Esperanto es hablar paroli Oh, al. ¿Mm? sí. Ahora, uno podría decir, por ejemplo, si tú y yo, Héctor, habláramos con algunas personas para convencerlos de que pierdan su tiempo aprendiendo Esperanto, uno podría decir, mi parolis kun Héctor altivi homoi. ¿Mm? Porque estuvimos juntos, ambos colaborando, hablando en conjunto y tratando de argumentar como sea que se dediquen a esta cuestión. Exacto. Mira, muchas gracias Eso, a ambos por ya, el esfuerzo. Creo sí. que tendremos alguna otra oportunidad a futuro con más tiempo para prepararla. Eh, y bueno, que se pongan de acuerdo ustedes qué temas van a tratar, cosa que poder hacer una mejor propaganda y quizá en un día un poco más común para todos, los hispanohablantes. Al Ujú, menos por los chilenos la intención que hacer esto, dado que hay dificultades y se deben mejorar para poder aprender mejor el idioma que nos interesa difundir. Dos, dan compró vía sí. Peno, Peno es esfuerzo, por si acá, no pena. Peno, dan compró vía Peno, a Clarigi, a Clara, ¿qué puedo? Igi Clara, Expliqui, a expliki kelkajn aferojn pri Esperanto. Do, dankon, nedankinde, dankon. estis nia plezuro. Dankon al Perdón, Ricardo, kiu antes de, helpis Sí, tiel antes bone. de, a ver si acaso hay consultas de algo de Ah, Gabriel y de Ronald que si quieren hablar, porque si nos vamos así sin poder, sin que de nuestra opinión, seríamos Solamente con agradecer a Pitulo los, hoy, con Pito hoy. sí, solamente agradecer al expositor y a Héctor que organizó también. Y a poco vamos aprendiendo. Yo me entro a mis clases de Duolingo en Esperanto, pero hago clases nomás, no más allá. Y Ujú, espero que poderme compartir con ustedes en nuevas reuniones. eso. Gracias. ok, Ya, gracias. No sé ya, si nos quieren vemos. decir algo, si no, nos vamos. Agri Chao, muchas gracias. Dos. Dan Conchis. Gis, gis. Entonces, Sí, Va a quedar grabado esto y perfecto. disponible en YouTube. Dan con Dan Conchis.